¿Cómo están? Muchísimas gracias por haberse conectado hoy, jueves de casos clínicos con el doctor Vago. Mi nombre es Manuel, detrás de cámaras tenemos al doctor Rafael Valdés para que nos ayude con las cuestiones de audio y de video. El día de hoy vamos a repasar algunos casos clínicos de neumología que tal vez puedan venir en el próximo examen nacional y la dinámica es la siguiente. Tenemos 3 casos clínicos. Estos casos clínicos son similares al examen nacional. Yo leo la pregunta y tienen 4 opciones, solamente una es verdadera, las otras 3 son distractores. Una vez que termine de leer la pregunta, lanzo la encuesta, por eso es importante que estés en la aplicación de Zoom para que puedas contestar en vivo y pasado un minuto, para reflejar un poco la situación del ENARM, las condiciones en las cuales te vas a someter. Hacemos una retroalimentación, vemos cómo votó todo el panel y vemos qué cosas te hubieran ayudado a poder contestar de forma adecuada la pregunta. Neumología es un tema importante, sobre todo en el aspecto pediátrico. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar temprano para acabar temprano. Mi nombre es José Manuel y te agradezco muchísimo que nos estés acompañando el día de hoy. Pero bueno, pero vamos con el caso número 1. Este es un hombre de 58 años de edad con un índice tabáquico de 45 y acude a la consulta debido a tos persistente. Dice que la tos inició hace 4 meses y es peor que la tos de fumador que usualmente tiene. Durante este periodo ha presentado hemoptisis y ha perdido casi 9 kilogramos de peso. No ha tenido náusea, niega vómito, fiebre, calosfríos, sudoración nocturna, prurito, convulsiones o anormalidades de la marcha. A la exploración física, 36,9 grados de temperatura, TA 134,85. No hay cambios ortostáticos en la toma de la presión, pulso de 76. Es notorio el adelgazamiento sobre todo en el aspecto temporal que tiene este paciente. Las mucosas están hidratadas y no encuentras linfadenopatías que estén agrandadas en la región cervical. Los ruidos cardíacos y pulmonares son normales, el abdomen blando, no doloroso, no edema periférico, paciente orientado en tiempo, lugar y persona, pupilas simétricas y reactivas, no hay nistagmus. A la exploración neurológica, la marcha es completamente normal. Los laboratorios, hiponatremia, tiene sodio de 124, por eso lo ponemos en rojo. Potasio, cloro, bicarbonato, boom, creatinina bien, glucosa bien, calcio bien, albúmina disminuida en 2,9. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es el mejor tratamiento inicial para este paciente? A, lo canalizamos con solución salina fisiológica. B, le damos demeclociclina. C, le restringimos los líquidos. O D, le administramos solución salina hipertónica al 3%. Voy a lanzar la primera pregunta. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, otro 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. ¡Uy! La mayoría de ustedes le quiere dar solución hipertónica a un paciente que está
que tiene un sodio crónico y que de esta cuestión electrolítica está prácticamente asintomático. Todos por lo menos escogieron alguna de las opciones, pero la respuesta correcta es primero identificar qué tiene este paciente, que es un probable SIAS, secundario a una tumoración maligna, y el primer paso es la restricción de líquidos. No se pongan tristes, la finalidad de estas revisiones es el hecho eh, de que ustedes puedan analizar en tiempo y forma antes del examen nacional qué cosas les pudieron haber ayudado. Bueno, voy a dejar de compartir los resultados. Entonces, este paciente, primero hay que identificar los factores de riesgo. Es un paciente que es fumador y viene porque ha cambiado el patrón de la tos. Además, tiene un índice tabáquico de 45, lo cual nos habla de que tiene ciertos factores de riesgo para desarrollar múltiples tipos de cáncer, especialmente cáncer de pulmón. Entonces, él te viene a visitar porque ha cambiado la tos y algo lo cual te tiene que llamar mucho la atención es que tiene hemoptisis y pérdida de peso. Generalmente, hemoptisis, pérdida de peso, cambios en el patrón de la tos, nos habla de cáncer de pulmón en el examen nacional y en la vida real. Entonces, todo esto te tiene que llevar a que probablemente el paciente tenga un carcinoma pulmonar. Ahora, la solución salina normal, ¿por qué es una respuesta incorrecta? Pues porque vas a elevar el sodio momentáneamente, pero no va a resolver el problema de base. Este paciente lo que tiene es un SIAS. El problema con la traducción del SIAS es que es secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y en el náhuatl, en el español, inapropiado significa que no está al nivel que debería decir que está por debajo. Es cuando en anatomía, tu calificación en anatomía fue inapropiada, es quiere decir que reprobaste o incluso acaso alguna calificación negativa. En el idioma, en la lengua de Shakespeare, inapropiada no necesariamente significa que esté por debajo, sino al contrario, en este caso quiere decir que hay muchísima secreción de hormona antidiurética y esto es un síndrome paraneoplásico. Entonces, si te preguntaran cuál sería el mejor tratamiento para este paciente con un probable SIAD asociado a cáncer de pulmón es tratar el tumor primario. Siempre en todos los síndromes paraneoplásicos, aunque el paciente esté convulsionando, les pongan cualquier distractor que llame mucho su atención, siempre la respuesta correcta es tratar el tumor primario. ¿Por qué? Porque de esa forma estás confirmándole al evaluador que identificas que este síndrome paraneoplásico es secundario a la neoplasia maligna que tiene. La demeclociclina es un antibiótico, una tetraciclina, el cual utilizamos no de primera línea, sino tercera, cuarta línea incluso, que causa una diabetes insípida nefrogénica. Entonces, lo que hace es bloquear los receptores de hormona antidiurética y con esto elevar un poco los niveles de sodio. Recuerdan que ya existen las aquaporinas, el conivaptán, tolivaptán. Estos medicamentos que son antagonistas de los receptores de hormona antidiurética, muy prometedores, pero lamentablemente pocos pacientes los pueden tolerar, tienen muchísimos eventos adversos. Entonces, y la solución salina hipertónica, recuerden, la única indicación de solución salina hipertónica es un paciente el cual tiene hiponatremia aguda sintomática y el caso que siempre les ponemos a los alumnos en nuestros cursos de Doctor Vago es el maratón de Boston. Puedes buscarlo en YouTube si tú quieres. En el kilómetro 30 más o menos están los corredores, hay muchos corredores amateurs, están tomando agua, están sudando, tomando agua, sudando y llega un momento en el cual hacen una hiponatremia dilucional. Entonces muchos en el kilómetro 30 o llegando ya al final del maratón empiezan a convulsionar, están los paramédicos ahí y pasan infusión en bolo de solución hipertónica al 3%. ¿Cuánto? Hasta que dejen de
de convulsionar. Son bolos de 100 mililitros lo que se administra. Entonces, si los paramédicos lo usan sin temor, con muchísima más razón tú lo tienes que utilizar. Entonces, recuerden, la solución hipertónica solamente se utiliza en la hiponatremia sintomática aguda. Esta es una hiponatremia crónica. No explica los síntomas del paciente y lo importante es aquí identificar el factor de riesgo que tiene este paciente para desarrollar cáncer de pulmón y que probablemente tenga un síndrome paraneoplásico, que es una secreción aumentada de la hormona antidiurética, mal traducida como síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Inapropiada, nosotros en español lo entendemos como que le faltó, o sea que los niveles están bajos. En el idioma inglés, inapropiado simplemente significa que no es normal. Incluso se refiere a esto de que hay demasiada producción de hormona antidiurética. Pero bueno, entonces un breve repaso acerca del SIAD. Recuerden, cualquier alteración, ¿cuál es la etiología? Alteración del sistema nervioso, luego de cirugías de cráneo, los pacientes pueden desarrollar SIAD. Medicamentos como Carva, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, por ejemplo, el citalopram, tiro por viaje, los pacientes tienen hiponatremia, incluso algunos AINES, cualquier patología pulmonar, incluso una neumonía, cualquier patología pulmonar, incluido el carcinoma de pulmón, el cáncer de pulmón, puede provocar un SIAD. Cualquier patología pulmonar, sarcoidosis, puede provocarlo. Secreción ectópica, como el cáncer de pulmón. ¿Cuál es el cáncer de pulmón que más está asociado con síndromes paraneoplásicos? Aquí está, cáncer de pulmón de células pequeñas. Recuerda que es de los que mejor responden a la quimioterapia, pero de los que más difícilmente logramos controlar. Y también incluso el dolor o la náusea postoperatoria principalmente pueden provocar SIAD, que insisto, quiere decir que hay un aumento en la secreción de esta hormona. Las características, una hiponatremia de leve a moderada, si es aguda, náusea o desorientación, y si es una hiponatremia grave y aguda, puede ser convulsiones y coma, que es lo que le sucede a los maratonistas, principalmente a los amateurs. Y recuerda que el SIAD lo vemos en el abordaje de la hiponatremia euvolémica, es decir, los pacientes tienen las mucosas hidratadas, no tienen edema, no tienen distensión yugular, a diferencia de las OSIS, las hiponatremias hipervolémicas, cirrosis, cardiosis, nefrosis, es decir, cirrosis, falla cardíaca o enfermedad renal crónica. Obviamente, la osmolaridad sérica va a estar disminuida y la osmolaridad urinaria va a encontrarse entre 50 y 100 miliosmoles. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente restringimos los líquidos, hacemos una prueba a ver si la restricción de los líquidos mejora los niveles de sodio e incluso pacientes en tratamiento crónico podemos conseguirles tabletas o cápsulas de sal. Y solamente para aquellos pacientes que sean sintomáticos como convulsiones o coma, son pacientes a los cuales les administramos solución hipertónica al 3%. En muchos hospitales en nuestro país está el 17.7%. Podemos hacer la conversión, pero recuerda, si lo hacen los paramédicos en los maratones, tú con más razón, sin miedo, lo puedes realizar. Solamente lo usamos en situaciones en las cuales sea una hiponatremia aguda y que sea sintomática. No lo hagas para corregir una hiponatremia crónica como este paciente que tiene cáncer de pulmón. Y recuerda, además, el hecho de que el mejor, si te preguntan, ¿cuál es el cáncer de pulmón más asociado o cuál es el cáncer de todos los cánceres más asociado con síndromes paraneoplásicos? Cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el SIAD por cáncer de pulmón de células pequeñas o de cualquier otro cáncer? Tratar el tumor primario. Cualquier síndrome paraneoplásico, el mejor tratamiento del síndrome paraneoplásico es tratar el tumor primario. No se te vaya a olvidar, llévate todos los puntos y acuérdate de nosotros cuando la tengas correcta. Pero bueno, vamos con el segundo caso de la tarde de hoy. Este es un buen hombre de 60 años de edad que acude a la consulta por tos y disnea de esfuerzo. Dice que desde hace 2 años ha tenido tos, pero ha empeorado recientemente y además se acompaña de aumento de la disnea. La tos es productiva, tiene una producción de esputo mucoide pequeño, no hemoptisis, no dolor torácico o edema de miembros pélvicos.
Desde hace 45 años, un índice tabáquico de 40, toma de 1 a 2 copitas de vino al día y trabajó en los astilleros por 10 años. Los astilleros, recuerda que son aquellos que trabajan donde se arreglan y se construyen los barcos. Personales patológicos, tiene artritis reumatoide e hipertensión. A la exploración física, 37.2 grados de temperatura, TA de 140-80, frecuencia de 80, respiraciones de 20. Le haces una placa, revela aplanamiento diafragmático leve y trama vascular pulmonar prominente. Las pruebas de función pulmonar muestran FEVI disminuida en 67% del predicho, la capacidad vital forzada 95% del predicho, la relación FEV1-FBC disminuida en 0.65, el DLCO, la difusión de monóxido de carbono, está en el 100% del predicho. ¿Cuál de las siguientes opciones es la causante más probable de los síntomas de este paciente? A, asbestosis, B, bronquiectasias, C, bronquitis crónica o D, es un enfisema pan-acinar. Vamos a lanzar la votación. Es la pregunta número 2. Tienen un minuto para contestar y por favor voten. Cinco, 4, 3, 2, otro 2, 1 y 0. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Muy bien, mucho mejor. Pudiste identificar de forma adecuada el 41% de ustedes. Me hubiera gustado que fuera más un paciente con bronquitis crónica, aunque todos contestaron alguna de los distractores. Voy a dejar de compartir los resultados. Entonces, recuerden, muchas cosas en neumología siguen siendo clínicas. Este es un paciente que durante 2 años ha tenido tos productiva todos los días, pero ahora ya tiene disnea de esfuerzo. Entonces, además es fumador, tiene un índice tabáquico bastante alto y además, bueno, te ponen un distractor de que trabajó como astillero y recuerda que los astilleros durante muchos años estuvieron en exposición a los asbestos. De hecho, en algunas partes todavía de la República lo siguen utilizando. De hecho, él, por si no lo sabías, bueno, había un actor en los 70s, 80s, Steve McQueen, hay una canción de él incluso, y él trabajaba en los astilleros y murió él de mesotelioma, que es un factor de riesgo de la exposición a los asbestos. El evaluador te sigue diciendo datos de que este paciente probablemente tenga un EPOC, porque te dice que hay aplanamiento diafragmático y tiene una trama vascular bastante prominente. Entonces, lo importante aquí es identificar las pruebas de funcionamiento pulmonar o pruebas de funcionamiento respiratorio. Esta relación FEV1-FBC está por debajo del 70%. Y esto nos habla de un proceso obstructivo más que de un proceso restrictivo. Y además, el DLCO está en el 100% del predicho. El DLCO es la difusión de monóxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar. Recuerda que el monóxido de carbono tiene 1000 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, si este paciente tiene un patrón obstructivo y una DLCO del 100%, podemos descartar de que esto se trate de un enfisema,
porque en el enfisema tenemos destruido el parénquima celular. Asbestosis, uno de los distractores fue el hecho de que trabajaba en astilleros, pero no te dice que tenga alguna placa pleural engrosada, algo que te haga pensar de que este paciente tenga engrosamiento pleural por la exposición a los asbestos. Y las bronquiectasias, recuerda que las bronquiectasias son las complicaciones de ciertos síndromes sinopulmonares, es la dilatación de las grandes vías aéreas y estos pacientes tienen neumonías de repetición, tienen esputo bastante importante con sangre y neumonías que requieren de hospitalización frecuentemente y este paciente, su historia clínica no apoya el hecho de que tenga bronquiectasias. Entonces, aquí lo importante es identificar las pruebas de funcionamiento respiratorio y cómo está el DLCO. Haciendo un breve repaso acerca de esto, de las diferentes enfermedades, vamos a hablar acerca del DLCO, que es un estudio de fisiología respiratoria, no es un estudio que se pueda realizar en una clínica normal, se necesita un laboratorio de fisiología y de acuerdo al DLCO bajo, en un paciente que tiene un patrón obstructivo, es decir, una relación FEP1-FBC menor al 70% del predicho. Para la población mexicana, recuerda que las tablas están hechas por el doctor Pérez Padilla, están disponibles gratuitamente en internet, porque si lo quieres buscar. Entonces, como el parénquima está destruido y hay DLCO disminuida, esto traduce un paciente que tiene enfisema, porque no puede, la membrana alveolo-capilar se ha destruido. Pero un paciente que tiene un patrón obstructivo, pero una DLCO normal, o es una bronquitis crónica o es asma. E incluso podemos tener pacientes con DLCO incrementado y esto sucede, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen asma. Ahora, por otra parte, si tenemos un paciente que tiene un patrón restrictivo, es decir, que la relación FEP1-FBC sea más del 70%, pero una capacidad pulmonar total menor al 80%, y si tiene una DLCO baja, quiere decir que hay una enfermedad pulmonar intersticial. Aquí sí entra sarcoidosis, asbestosis o incluso la falla cardíaca. Con DLCO normal, generalmente hay alteraciones esqueléticas o enfermedades neuromusculares como Guillain-Barré o miastenia gravis. E incluso hay pacientes que pueden tener un patrón restrictivo porque están pasados de tacos, tienen obesidad mórbida y pueden tener el DLCO elevado, y esto es por la obesidad mórbida. Y por último, si tienes una espirometría normal, es decir, no tienes ni patrones obstructivos ni un patrón restrictivo, pero le haces una DLCO y esta DLCO está baja, anemia. ¿Por qué crees anemia? Porque el monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina y si tienes la hemoglobina baja, entonces la captación de DLCO va a ser baja. Tromboembolia pulmonar, porque hay lugares en el parénquima pulmonar que no se están no hay el flujo adecuado por el tapón de coágulo que tiene ahí, o pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Por qué hipertensión pulmonar? Porque la hipertensión pulmonar crónica provoca engrosamiento de los capilares que disminuye la difusión del monóxido de carbono. Espirometría normal y un DLCO normal, pues es un paciente normal. Y DLCO aumentada, hemorragia pulmonar, ¿por qué crees? Porque hay eritrocitos que están ahí sueltos y estos captan el monóxido de carbono, o en aquellos pacientes que tienen algún tipo de policitemia, ya sea primaria o secundaria. Entonces, este cuadrito lo vamos a subir posteriormente a esta clase a nuestro canal de YouTube, para que lo puedas repasar y no vas a tener ningún problema para poder interpretar DLCO y las pruebas de funcionamiento respiratorio. Pero bueno, vamos ya con la última pregunta, pero no sin antes hacer un comercial. Y este comercial, este webinar está patrocinado por Dr. Vago. Y te quiero invitar a que te inscribas en nuestro curso intensivo para el ENAM 2021. Inicia el 3 de mayo. Terminamos con 2 vueltas al temario antes del examen, tomando en cuenta que sea la última semana de septiembre.
Le vamos a dar no una, dos vueltas, te vamos a dar todas las diapositivas de las clases, que es el sílabus, para que puedas hacer tus anotaciones, más de 15 sesiones en vivo como las en la que estás participando ahorita, simplemente que con chat abierto para poder hacer preguntas con los ponentes que tengan cada uno de los casos clínicos. 5 simuladores, hay que repetir, 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 practicar, practicar, practicar. Te vamos a enseñar acerca del inglés médico, pero te prometemos que no vamos a ponerte a conjugar el verbo to be. Un canal de Telegram exclusivo con preguntas diarias. Tenemos una app nativa para que lo puedas tener en todos tus dispositivos móviles y además lo que nos caracteriza, la asesoría personalizada. 60 alumnos máximo es el cupo que vamos a poder aceptar, porque olvídate de esos cursos en los cuales son 200 o 300 personas en un solo salón o conectados. No se puede contestar a todos, obviamente. Eso, tendríamos que disminuir la carga académica. Solamente 60 alumnos son los que pueden ingresar. Y en este momento tenemos un precio especial, cuesta 14,500, que lo puedes diferir hasta 12 meses sin intereses, de 3 a 12 con PayPal, pero si lo pagas en una sola exhibición, te hacemos un descuento del 17%, 12,000 pesos. La segunda etapa es en marzo, sube a 15,500 o 13,000 en una sola exhibición, o en abril 16,500 o 14,000 en una sola exhibición. Solamente abrimos 20 lugares por cada una etapa de las inscripciones. Empezamos el 3 de mayo, es el mejor curso y el último curso que vamos a abrir en este año. No va a haber extra curso intensivo, no. Este es el último curso que vamos a abrir porque lo más importante son nuestros alumnos y su mejor desempeño. Pero bueno, gracias por el comercial. Vamos con el caso número 3. Esta es una mujer de 56 años que acude al médico por hemoptisis de un día de evolución. Dice que ha tenido tos leve con esputo escaso ocasional durante los últimos 4 meses, además de que ha perdido 4 kilos. Personales no patológicos y patológicos irrelevantes, no fuma, no toma alcohol. A la exploración física, signos vitales y exploración cardiopulmonar bien. Le tomas una placa y hay un nódulo irregular, espiculado, en la periferia del campo pulmonar superior derecho, sin nódulos linfáticos iliares crecidos o mediastinales. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? Ese nódulo parece maligno. A es un adenocarcinoma pulmonar. B es una tromboembolia pulmonar. C es tuberculosis. O D es un carcinoma epidermoide de pulmón. Es el caso clínico número 3, el último caso de la tarde. Vamos a lanzar la votación. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación, compartimos los resultados. Ok, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esto se trata de un adenocarcinoma pulmonar. Afortunadamente nadie puso tromboembolia pulmonar. Algunos sospecharon en tuberculosis, pero y solamente un 16% puso carcinoma epidermoide de pulmón. Ahora, entonces, nuevamente, lo que hemos mencionado, hemoptisis ese es un signo de alarma, pérdida de peso en esta paciente y el nódulo
y regular de 2.5. No te dicen que sea una cavitación o una caverna y tal vez de esa forma podríamos descartar la tuberculosis. Tromboembolia pulmonar, la hemoptisis podría hablarnos acerca de la tromboembolia pulmonar, pero nos diría, por ejemplo, que la paciente tal vez esté taquicárdica y los signos vitales están normal. Nos hablarían más acerca del antecedente de alguna cirugía o procedimiento y esta paciente no lo tiene. Entonces, me parece que la discusión está entre si es un adenocarcinoma o es un carcinoma epidermoide de pulmón. Por ser mujer y ser no fumadora, recuerda que en el examen nacional 99.5% de los pacientes te van a decir la verdad. Lo más probable es de que sea un adenocarcinoma. Durante muchos años, todavía hace unos 20, 30 años, el carcinoma epidermoide era mucho más frecuente, pero esto era por el hábito del tabaquismo, el cual afortunadamente ha disminuido día con día. Y no hay que culpar a los pacientes de 60, 70 años. Recuerda que todos los boomers, toda la generación boomer, se les hizo mucha publicidad a los cigarrillos que era bueno para la garganta, que los cantantes incluso fumaban para aclarar la garganta. Si has visto alguna serie como Mad Men, todos están fumando. Entonces, no es culpa de ellos y de hecho posteriormente se hicieron varias películas como El Informante, donde sale Russell Crowe, en el cual hablan acerca de cómo las tabacaleras durante muchísimos años ocultaron la información acerca de la relación del tabaquismo con el desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces, la única forma de poder haber llegado al diagnóstico es el hecho de, por incidencia, mucha mayor incidencia de adenocarcinoma pulmonar, que es mujer y es no fumadora. Carcinoma epidermoide, varón, fumador, y te hubieran dado tal vez el dato, si es muy benevolente el evaluador, de hipercalcemia. Entonces, esta tablita es lo que te tienes que llevar al examen nacional. El adenocarcinoma actualmente en nuestro país es casi el 50% de los casos y en nuestro país, a diferencia de otros lugares como Estados Unidos, se sigue utilizando muchísimo la leña para calentar los hogares o para cocinar y eso también está asociado con lo que llamamos la exposición a biomasa, con el desarrollo de adenocarcinoma pulmonar. La localización generalmente, no quiero decir que siempre sea así, es periférica y asociaciones clínicas, la acropaquia, los dedos en palillo de tambor, pero lo que siempre le decimos a los estudiantes, siempre pregúntale al paciente si desde chiquito ha tenido los dedos así, cabezones, porque en ocasiones pensamos que eso es patognomónico de alguna enfermedad pulmonar y no, hay familias que tienen ya los dedos así cabezones. Y la osteoartropatía hipertrófica, que es diferente a los dedos hipocráticos. El epidermoide, 20 a 25% de los casos, es de localización más central y hace necrosis y cavitación. En ocasiones es difícil diferenciarlo de tuberculosis y la asociación clínica, lo que te hubieran puesto es la hipercalcemia, como te mencioné. El carcinoma de células pequeñas, afortunadamente, es de los menores casos, 10 al 15, es central y algo muy característico es de que hay muchos ganglios mediastinales crecidos, dicen los americanos chunky ganglia, chunky nodes, porque tienen muchísima enfermedad ganglionar mediastinal, el carcinoma de células pequeñas. Y estos eran lamentablemente pacientes que sin tratamiento tenían una esperanza de vida de 3 a 4 semanas. Y el carcinoma de células pequeñas, recuerda, 99.9% de las veces está asociado con tabaquismo. Si tienes un paciente que no fuma y tiene un carcinoma de pulmón de células pequeñas, revisa otra vez esa biopsia porque está prácticamente relacionado con tabaquismo especialmente intenso. Y lo que te mencioné es el que está más relacionado con los síndromes paraneoplásicos, como SIAD, Cushing o síndrome de Lambert-Eaton, que es uno de los síndromes miasténicos. Y el carcinoma de células grandes, aunque no me lo vas a creer, es cuando el patólogo no se decide si es un adenocarcinoma o un carcinoma epidermoide, te lo dice alguien que está casado con una patóloga. La localización es periférica y obviamente es periférica porque son células grandes, no caben en el centro, ¿no? Y está asociado con ginecomastia y con
galactorrea. Llévate esta tabla para un día antes del examen o el día del examen antes de entrar a la sede y no vas a fallar en ninguno de los casos de probable cáncer de pulmón. Pues muchísimas gracias por haberse conectado hoy en los casos clínicos del doctor Vago en este webinar de neumología. Vamos a subir este webinar el fin de semana para que en nuestro canal de YouTube. Por favor, visita nuestra página, nuestro canal de Telegram. Discutimos casos clínicos a diario. Tenemos nuestro canal de Facebook, YouTube. Tenemos un libro en Amazon, Aprueba tu ENARM. En Instagram subimos memes que nos parecen chistosos y en Twitter subimos información rápida y confiable. Que tengan todos una excelente tarde y nos vemos en la próxima.